Hay tres cosas que son importantes en la enseñanza: la repetición, la repetición y la repetición. Así que yo quisiera una vez más repetir una definición que di alguna vez acerca de lo que es la adoración. Hemos dicho en otras ocasiones que adorar es rendir honor a un ser superior. Puede tratarse de un ídolo falso o puede ser el Dios vivo y verdadero. Pero el meollo del asunto, la esencia de la adoración es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser superior. Para los cristianos que creemos que existe un solo Dios que es vivo y verdadero y que además se ha revelado al hombre a través de su creación y a través de su palabra, un Dios que ha diseñado un plan de salvación a través de esa manifestación de Dios en carne, a través de su muerte y su resurrección. Entonces, adorar es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a este único y verdadero Dios. Ahora bien, aún en el plano terrenal, cuando nosotros nos acercamos a un ser que por alguna razón es superior a nosotros, por ejemplo, un rey, un presidente o un primer ministro, estoy más que seguro que usted tiene claro que no podemos hacerlo como a nosotros nos parezca más conveniente, sino que lo hacemos según el protocolo establecido. En el libro de Esther, la Biblia nos narra de manera evidente que ni siquiera la esposa del rey Asuero podía presentarse delante de él sin haber sido previamente llamada. Violar ese protocolo podía costarle la vida, a menos que el rey Asuero le extendiera su cetro real como señal de misericordia. Pues la Biblia nos enseña que el Rey del universo ha establecido también un protocolo que los hombres deben seguir al acercarse a Él. Un protocolo que debemos observar cuidadosamente y que de alguna manera es un principio que regula la adoración a Dios. Y lo que este principio de alguna manera nos declara es que Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de manera que, o en consecuencia de, los hombres no podemos tomarnos la libertad de adorar a Dios como a nosotros nos parezca más conveniente, sino que debemos adorarlo como Él lo ha establecido en su palabra. Así que ese principio a través del cual Dios regula la adoración, yo podría decir que hay como tres elementos que son importantes que atendamos en esta noche. Dios y no el hombre ha de ser el centro de nuestra adoración. El segundo es que Él, Dios, es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Y lo tercero es que Él nos ha revelado su voluntad con respecto a la manera en que debemos adorarlo a través de su palabra. Estoy seguro que la mayoría de los que nos encontramos hoy aquí estamos totalmente de acuerdo con esas tres premisas. Sin embargo, eso es más fácil de decir que de llevarlo a la práctica. Es muy fácil decir que somos bíblicos en nuestra adoración, pero es más difícil de expresar que de llevarlo a la práctica de nuestra adoración. A la hora de lidiar con asuntos prácticos concernientes a la adoración, debemos reconocer que existen varios peligros y que podrían llevarnos a extraviarnos del verdadero sentido de la adoración. Yo podría mencionarle dos en esta noche. Uno es el subjetivismo.
El subjetivismo consiste en tomar al hombre y sus experiencias como la base del conocimiento humano. El hombre y sus experiencias. El decir es lo que yo siento, es lo que me agrada, es lo que me gusta, es aquello para lo cual me inclino, es eso lo que está bien. Es decir, el hombre es el sujeto del conocimiento y lo que le gusta, lo que le atrae, lo que le parece bien a él se convierte en el elemento que determina cómo debe adorar a Dios. En el subjetivismo no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos, ni siquiera la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y debemos decir con tristeza que en algunas ocasiones el subjetivismo está teniendo una influencia cada vez mayor en algunos que hacen parte de la iglesia contemporánea, sobre todo en lo que respecta en la alabanza a Dios. Cada vez es más aceptada la idea, el pensamiento de que la música es moralmente neutra. Lo importante es lo que se canta, la letra. La música no tiene importancia porque la música es moralmente neutra. Por lo tanto, algunos creen que el tipo de alabanza que nosotros empleemos en el culto dependerá mayormente de lo que nos gusta o de nuestras preferencias personales. Por eso, si alguien hoy tuviese la osadía en algunos ámbitos de levantar su voz en contra de cierto tipo de alabanza, muchas personas de inmediato cierran sus oídos a esas palabras. Pero si partimos de la premisa de que es la palabra de Dios la que debe guiar el tipo de alabanza que nosotros damos y no lo que a nosotros nos gusta, debiésemos prestar atención al argumento que el otro esgrime para decirnos que en ocasiones lo que cantamos no está acorde a lo que Dios quiere que nosotros cantemos. Pero si debemos cuidarnos del subjetivismo, también debemos hacerlos del pragmatismo. Y el pragmatismo consiste en usar los resultados aparentes como la tabla o el mecanismo de evaluación. Decimos entonces que lo que es válido es lo que funciona. Está bien lo que es exitoso según nuestro parecer. Por ejemplo, la iglesia canta con más entusiasmo cuando empleamos tal o cual estilo musical. Eso es un argumento pragmático. O la forma de adoración, esta forma de adoración parece llegarle más a la nueva generación. Eso es pragmatismo. Hay algunos que dicen, oiga, no, los signos antiguos alejan a los incrédulos de la iglesia y sobre todo a los jóvenes. Es que la letra y el ritmo no mueve las fibras y las emociones como debiera hacerlo, pero si le cantas esto, vas a ver cómo se ponen. Es que es más exitoso bajar el tono de la luz, poner un poco más oscuro el altar, porque vas a ver cómo lloran. Eso es pragmatismo. ¿Hay algo de malo en que nosotros queramos en que la iglesia cante con entusiasmo? No, por supuesto que no. Pero irnos al lado de creer que solo lo que es aparentemente exitoso es lo que debemos hacer, nos aleja de la veracidad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ciertamente es el deseo nuestro atraer a las personas al culto. Ciertamente es nuestro deseo predicar de tal manera que podamos llegarle a los jóvenes y a los niños de nuestra iglesia y a la nueva generación. No hay problema con eso. El problema está en usar esos criterios como la tabla de evaluación. El problema está en decidir lo que nosotros vamos o no vamos a hacer en el culto usando eso como nuestro argumento. Si usáramos ese mismo criterio que usamos a veces con la alabanza que cantamos en la predicación de la palabra, de seguro no podríamos predicar como Pablo todo el consejo de Dios. Porque hay muchas cosas, muchos temas que causan como algún dolor en la Biblia que no resultan atractivos. Pablo en primera a los Corintios en el capítulo 2, el versículo 1 al 5 dice:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A los griegos les fascinaba la oratoria. Y dice Pablo que él no fue a Corinto con un despliegue de oratoria para decir palabras rimbombantes que nadie va a entender. Y no porque no tuviera la capacidad de hacerlo. Pablo era un hombre muy bien instruido, pero Pablo no usaba la predicación como un instrumento para llamar la atención sobre sí mismo o sobre su capacidad de oratoria. Y voy a usar dos o algunas historias que nos permitirán conocer eso de cómo en ocasiones equivocamos la manera. Pablo conocía muy bien la cultura griega de la época. Corinto sigue siendo un lugar en Grecia, y él sabía que el método que Dios usaba en ocasiones para la gente no era el más agradable, como no era agradable ni para los griegos ni para los judíos, y como puede no ser agradable para nosotros. Pero si en ocasiones Pablo intentaba entonces acudir a decirle lo que ellos querían oír, lo que humanamente sus sentidos deseaban escuchar, la fe de los corintios entonces tendría un fundamento equivocado. Pues de la misma manera, si Dios ha establecido su protocolo para que nos acerquemos a Él en adoración, es esa la manera en que debemos acercarnos a Él. No lo que produce mejores resultados o resultados aparentes, no lo que apela a la mayoría, no lo que encaja con nuestros gustos o preferencias personales. En primer lugar, es una prerrogativa de Dios y no de sus criaturas la manera correcta de acercarnos a Él en adoración. Esto no solo por la autoridad que Dios posee por el hecho de ser Dios, sino también porque la adoración no es otra cosa que la respuesta que el hombre da a la revelación que Dios mismo nos provee de Él en las Escrituras. Dios tiene derecho a decir cómo le adoramos porque Él es Dios. Dios tiene derecho a decirnos cómo le adoramos porque la manera como le adoramos es la respuesta que nosotros damos a cómo Él se ha revelado a nosotros. En Mateo 11:27 dice el mismo Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y hablando de la revelación, dice Pablo en 1 Corintios 2:11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Imagínese usted que alguien venga y le diga a usted un día cualquiera: oiga, yo sé lo que usted está pensando. Y usted le dice: ¿y cómo sabe lo que yo estoy pensando? Ah, es que lo veo en su cara. Y usted le dice: no, un momento. Usted no puede saber lo que yo estoy pensando porque usted no está dentro de mi cabeza. La misma palabra de Dios dice: porque nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Pues de la misma manera, nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él tomó la iniciativa de darse a conocer al hombre a través de dos elementos: de la creación y a través de la revelación de su palabra. Ahora, el punto es que eso que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras es lo que debe gobernar nuestra adoración. En otras palabras, la naturaleza de Dios o lo que Dios es
determina cómo nosotros debemos adorarlo. Lo que Dios es determina cómo debemos adorarlo. Ese es el principio primario de las Escrituras en lo tocante a la adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por favor, poner Deuteronomios 4, 15 al 19. Deuteronomio 4 del versículo 15 al 19 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y es en medio del fuego lo que nos recuerda es cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle la ley al pueblo a través de Moisés. Y la razón por la cual se le da al pueblo de Israel esa orden de prohibírsele el uso de las imágenes en la adoración a Dios es el hecho de que ellos no vieron ninguna imagen. Ellos no vieron ninguna figura de Dios cuando Él vino al monte Sinaí para darles la ley. Si ellos trataban tratar de representar a Dios a través de una figura física, eso no concordaba con lo que Dios es, porque ninguna figura puede representar adecuadamente a Dios. Si tratamos de representar a Dios a través de alguna figura física, de seguro lo vamos a representar erróneamente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Es necesario poder en esta noche a través de la palabra de Dios, en cuanto nos sea posible, a través de su revelación, poder entender la magnitud de la clase de Dios que nosotros venimos a adorar continuamente en el culto colectivo que le ofrecemos a Dios. Hermano, nuestro Dios es el eterno, es el sublime, es el excelso, es el inmutable, es el soberano, es el único y verdadero Dios. No hay otro como Él. La naturaleza de Dios, lo que Dios es lo que determina el modo como debemos adorarlo. Y como solo Dios se conoce, pues Él es el único que puede determinar cuál es el tipo de adoración que mejor representa quién es Él. Hermanos, hay ocasiones en que nosotros nos preguntamos, oiga, ¿y por qué ese formato que tienen allá en esa iglesia para predicar? Hermano, porque Dios lo dijo así. Porque Él le plació salvarnos por la locura de la predicación. Por eso predicamos la palabra. Por eso en ocasiones a veces nos preguntamos, es que son muy cuadriculados los evangélicos pentecostales. Y yo tenía esa discusión mucho tiempo con una persona que vivió en el mismo apartamento donde yo vivía, porque me decía siempre, es que tú te vas para el culto como si fuese a encontrarte con el presidente. Eso me lo dijo hasta cuando ella se volvió la abogada de una empresa del estado que se llama Cocolombia, que es la imagen de Colombia en el extranjero. Así que a partir de ahí, todas las veces que ella iba a una reunión se iba muy bien presentada. Y un día me invitó a tomarme un café y me dijo, Darwin, ya entendí lo que tú me decías. Y yo le dije, ¿qué pasó, Keilita? Dijo, no, es que
resulta que cada vez que yo voy a una reunión, yo entiendo que yo soy la representante de Colombia ante el mundo. Es decir, que cuando tú sales de la casa, te vistes como te vistes, actúas como actúas, hablas como hablas, piensas como piensas, porque tú eres el representante de Dios en la tierra. Imagínate la connotación que tiene lo que tú haces para Dios. Por eso tú a Dios no le puedes brindar cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de cántico. Tú no puedes presentarte de cualquier manera ante Dios, porque tú no vienes a presentarte ante un hombre, ante una persona cualquiera. Tú te vienes a presentar ante el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nivel de reverencia tendría este Dios? Si adoras a Dios a través del uso de imágenes, eso cambiaría tu visión de Dios. Porque yo quiero decirle algo, la forma impacta el contenido. Los medios de la adoración influencian a los adoradores en su comprensión de Dios. En palabras más sencillas, es que así como la naturaleza de Dios determina la forma como debemos adorarle, la forma como le adoramos afecta nuestro entendimiento de quién es Dios. ¿Quién es Él? Determina la adoración. Y la forma como le adoramos dice algo de lo que nosotros pensamos que Él es. Así que una adoración superficial y ligera, una adoración que no comprometa todo lo que tú eres, una adoración que no impacte todos los ámbitos de tu vida, solo puede ser el resultado de ideas superficiales y ligeras acerca de Dios. Y esas ideas que tú tienes acerca de Dios en la adoración contribuirán de manera equivocada a que otras personas tengan opiniones ligeras acerca de quién es el Dios a quien tú adoras. Por eso es tan importante cuál es la imagen que tú das de Dios. Yo un día, de manera errónea, le dije a alguien que entró a un posgrado en una universidad X aquí en Bogotá, y yo le dije, uy, allá va un chico de la iglesia que es el pianista de la iglesia. Ya no está ese pianista, así que no intenten saber quién es. Y resulta que ella me dice, ¿tal? Y yo le dije, sí. Dijo, no, no puede ser. Y yo le dije, ¿pero por qué no? Claro que sí. Dijo, no, Darwin, él no puede ver interna, residente, doctora, porque le va echando los perros. Él no se parece a ti. Y tú nos has dicho otra cosa. Hermano, hay ocasiones en que uno desearía que algunos cristianos no dijeran en sus lugares de trabajo o de estudio que son cristianos, porque dan tan mala imagen del Dios que dicen profesar, que después recuperar la imagen de lo que somos se hace complejo. La forma impacta el contenido. Eso es algo que mucha gente parece no entender en el día de hoy. No importa la forma, lo importante es lo que dices. No, también es importante cómo lo dices. Lo que es la adoración determina el tipo de alabanza que le damos a Dios. Consecuentemente, el cómo de la adoración es vital para nuestro crecimiento en gracia y el conocimiento del Dios único y verdadero, porque contribuye a una comprensión del único y verdadero a Dios. Yo voy a ir cerrando. La forma como adoramos implica una comprensión del Dios verdadero. Por lo tanto, la forma como adoramos va a determinar si tú haces parte de ese cuerpo de Cristo o simple y llanamente supones que como adoras es como a Dios le agrada, pero tu crecimiento va a ser la muestra de que realmente no has entendido quién es el Dios al cual tú adoras.
Y de ahí la importancia que Dios le da no solo al hecho de que le adoremos únicamente a Él, sino que le adoremos tal como Él lo ha prescrito en su palabra. Éxodo capítulo 20, el versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso para todos nosotros está claro, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 4 y 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Note la fortaleza de este argumento. Dios diciendo: no solo quiero que me adoren a mí, dice Dios, sino que les estoy ordenando de manera expresa que no se hagan ninguna imagen de mí. Y ahora la pregunta es: si no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, ¿cuál es entonces la idea que debemos tener de Él cuando nos acercamos a adorarle? La respuesta es evidente: lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Adorar en verdad es recordarnos todo el tiempo quién es Dios. Y la máxima revelación de Dios se llama Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Adorar en verdad es pensar cuál es la clase de Dios que tú adoras. ¿Qué tan pequeño es tu Dios? Es lamentable que en una temporada del año a la gente le dé por adorar un supuesto Dios que le toca cargarlo, que le toca llevarlo en la muñeca, aquí colgado en el tobillo. No. Mi Dios es demasiado grande. Mi Dios es inmensamente grande. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Este Dios es tan grande que junta el polvo de la tierra con 3 dedos y la magnitud del agua la echa en el hueco de su mano. ¿Qué tan consciente estás del Dios que adoras y cómo lo adoras? ¿En qué piensas cuando adoras a Dios? Cuando le cantas, cuando abres tu boca, llenas tus pulmones de aire. ¿Qué pasa por tu mente cuando le dices que Él es fortaleza en el día de la angustia, que Él es tierra firme cuando el mundo se derrumba? Hay formas de creer en Dios. Una es la razón, esa que te dice con todo lo hecho desde el razonamiento humano que debe existir una mente superior detrás de todo cuanto existe. Pero hay otra que me parece fascinante, y es tu experiencia personal. Es lo que tú vives cuando nadie te ve. A ti te podrán esgrimir todos los argumentos acerca de la inexistencia de Dios, pero tú tendrás en un momento que decirle a esa persona: no, a mí no me interesa lo que tú digas, a mí no me interesa lo que tú pienses. Yo soy el resultado de la bondad, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Cuando nadie podía pensar en que yo pudiera ser alguien,
Este Dios se quedó a mi lado, extendió su mano, me levantó del foso cenagoso, me dio un nombre. Yo te podría hoy argumentar desde todas las formas que Dios existe y en consecuencia de eso invitarte a que le adores. Pero yo a veces le digo a mi esposa que yo soy como el profeta llorón. Estos días otra vez mi pueblo fue el epicentro de las noticias. Y la gente me llamaba a preguntarme: oye, Darwin, ¿y cómo están tus papás? ¿Cómo están allá en el Tarra? Y entonces cuando yo salía de mi casa y me iba al hospital, no podía evitar llorar, de pensar que solo la gracia de Dios, que solo la bondad de Dios pudo hacer que un día alguien le hablara a mi papá de Cristo. Y mi papá dejó de ser el gerente de las ferias y fiestas de mi pueblo para convertirse en un cristiano evangélico al que la gracia de Dios le cambió no solo su vida, sino que me cambió la mía. Porque personas cercanas a mí hoy ya no están, o tuvieron que irse corriendo porque la violencia los iba a atacar. Pero mi familia está guardada por este Dios que reveló su nombre, les ha cuidado y les ha bendecido. A mí no me tienes que intentar hacer entender que Dios es bueno. Yo he experimentado que Dios es bueno. Tú no tienes que hacerme entender que Dios es fiel. Yo he experimentado que Dios es fiel. Tú a mí no me tienes que decir que Dios sana, porque Él me ha sanado. Tú no me tienes que venir a decir que Dios solo tiene cosas buenas para tu vida, porque cuando yo tenía demarcado un futuro oscuro, Él encendió una luz que trajo lo mejor que podía existir para mi vida. Yo no tengo que motivarte a que lo adores. Yo no tengo que incitarte, moverte, presionarte. Tú solo tienes que recordar todo lo que este Dios ha hecho por tu vida. Tú solo tienes que traer a la mente todo lo que este Dios ha sido capaz y seguirá siendo capaz de hacer por ti. Yo quisiera invitarlos a estar en pie. Y quisiera invitar a alguien que quiera venir a reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Alguien que quisiera decirle: Cristo, gracias por todo lo que tú has hecho. Alguien que quisiera venir a este lugar y decirle: Dios, gracias. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi guía, tú eres mi paz. Oh Dios, gracias. Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Gracias porque tu amor es inmutable, porque tu amor no cambia. Gracias por levantarme, Señor, de ese lugar donde estaba. Gracias por proveer todo lo que necesito. Yo te adoro, Señor, porque reconozco que solo en ti tengo, Señor, lo necesario y más de lo que alguna vez pude imaginar. Qué maravilloso ha sido Dios. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero hay días que se me agotan las palabras para agradecerle tanta bondad a este Dios. Hay días en que no hay palabras que logren expresar lo bueno que Él ha sido. Oh, este Dios es lo más maravilloso que nos ha podido pasar.